Bienvenidos a una nueva clase de la materia de interculturalidad de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad de Aquino. Estamos avanzando en la unidad 4 referente a la interculturalidad y en esta oportunidad vamos a ver el tema de los sujetos de la interculturalidad en una primera parte. Vamos a hablar de los pueblos indígenas originarios y este concepto se refiere a ese proceso construido en la historia a partir de la lucha, a partir de esa decisión por parte de los miembros de estos pueblos indígenas, de estos pueblos originarios, en lo cual se buscaba hacerse escuchar a partir del siglo XX, tanto en las naciones como en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, a partir de los esfuerzos realizados desde la Organización Internacional del Trabajo hasta que se promulga la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el documento final de la primera conferencia sobre los pueblos indígenas del año 2014. Una de las definiciones más citadas sobre el concepto indígena es que son comunidades, son pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión, anteriores a las sociedades precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. En la época colonial, los pueblos indígenas originarios fueron marginados en su propio territorio después de ser invadidos por esos poderes coloniales fruto del imperialismo y que ahora son dominantes. En el año 1989, la Organización Internacional del Trabajo estableció la autoadscripción indígena para definir a quienes aplicaría el convenio. En esa instancia, este instrumento internacional se aplica a los pueblos tribales en países independientes y cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores y que estén regidos por sus propias costumbres, por sus propias tradiciones y también por una legislación especial. También este instrumento internacional se aplica a los pueblos en países independientes que son considerados indígenas por descender de poblaciones que habitan en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o en la época de la colonización o del establecimiento de las fronteras estatales y que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y también políticas. En torno a la diversidad de los pueblos indígenas en el mundo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, existen aproximadamente 400 millones de personas indígenas alrededor del mundo y que pertenecen a más de 5.000 pueblos en 90 países y que pese a representar solo un 6% de la población mundial, constituyen el 90% de la diversidad cultural, además de que son los propietarios y poseedores del 20% del suelo que habitan y resguardan el 80% de la biodiversidad del planeta. Hay una presencia importante de los pueblos indígenas en el mundo. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha propiciado la constitución de un foro permanente para las cuestiones indígenas y que tiene representación regional de electos por los pueblos y también de representantes que son asignados por los gobiernos. En cuanto a la afrodescendencia, los pueblos de origen africano, aquellos pueblos que fueron traídos como esclavos durante la época de la colonia para sustituir la mano de obra de los pueblos indígenas, constituyen la mayoría de la población en el Caribe y un porcentaje muy importante de la población de Brasil, de la población de Colombia y también de Estados Unidos. Existen alrededor de 200 millones de afrodescendientes en el continente americano y a pesar de ser cerca de un tercio de la población de América Latina y del Caribe, los afrodescendientes se encuentran en condiciones de desigualdad en esos denominados grupos minoritarios que están expuestos socialmente del hemisferio occidental, del lado del hemisferio occidental. Los afrodescendientes, que representan entre un 20 y un 30% de la población latinoamericana, experimentan niveles desproporcionados de pobreza, exclusión social y enfrentan severas discriminaciones en todos los ámbitos de la vida. A pesar de los marcos legales, del avance en esos
aspectos legales nacionales y de la creación de diferentes instituciones que buscan asegurar el ejercicio de los derechos de las poblaciones afro, de los afrodescendientes, la aplicación de dichas leyes, de dichas disposiciones, es muy débil. Falta profundizar el reconocimiento político y también cultural de sus valores, de sus aspiraciones, sus modos de vida, todo para buscar el dejar atrás la exclusión socioeconómica de las que son víctimas, la desigualdad y esa segmentación social que deriva en una ciudadanía incompleta. La presencia histórica y las nuevas migraciones de las personas africanas y de los afrodescendientes ha contribuido en el desarrollo y en la divulgación de un conjunto de diversas expresiones culturales que circulan en muchas sociedades hoy en día y son parte cotidiana de un amplio número de poblaciones que no son afrodescendientes debido a esta influencia que han recibido por parte de la cultura de estos pueblos afrodescendientes. La resolución 64-169 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el año 2011 como el Año Internacional de la Afrodescendencia en todo el mundo. Hablamos también de los migrantes internacionales y de sus comunidades. La migración entre los seres humanos es el movimiento voluntario o también puede ser involuntario de residencia de manera temporal, también de residencia permanente entre comunidades, estados y países. Cuando esto ocurre de manera voluntaria es generalmente motivado por ese deseo de poder encontrar mejores condiciones de vida, mejores oportunidades en los diferentes aspectos de la vida como el aspecto educativo, económico, social, cultural, entre otros. Sin embargo, en los casos en que las condiciones de vida en el lugar de origen limitan el desarrollo personal y también el desarrollo de las familias, este movimiento, aunque puede ser involuntario, también se ve impulsado, se ve motivado por esa necesidad de mejorar estas condiciones de carencia en sus lugares de origen. En el caso de las migraciones forzadas, los individuos que realizan estas migraciones forzadas cambian de residencia para salvaguardar y para conservar la integridad y la vida. La OIM, Organización Internacional para las Migraciones, define a la migración como un término genérico que se utiliza para describir a un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida, la subsistencia, bien sea por causas naturales o por causas humanas, por ejemplo, los movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como de personas que son desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares, químicos, hambruna o proyectos en desarrollo. El motivo más recurrente entre los migrantes internacionales es esa búsqueda de oportunidades laborales para lograr conseguir mejores condiciones de vida. Por esta razón, los flujos principalmente se dan desde países subdesarrollados a países desarrollados. Se estima que los adultos migrantes que se desplazan de sur a norte representan el 40% del total mundial, el 33% se desplaza entre países del sur, el 22% entre países del norte y solo un 5% se desplaza de norte a sur. La mayoría de los migrantes que ingresan a un país y permanecen en este país lo hacen fuera del margen político y legal, a pesar de ser en muchos casos sujetos a extorsión, sujetos a discriminación y también a casos de violencia. Más de la mitad de los migrantes viven en tan solo 10 países: Estados Unidos con 46 millones, Rusia con 11 millones, Alemania 10 millones, Arabia Saudita 9 millones, Emiratos Árabes Unidos y Gran Bretaña 8 millones, Francia, Canadá, Australia y España 6 millones, aunque actualmente esta cifra fue incrementada. Los Estados Unidos sigue siendo el país con más recepción de migrantes, cuando en 2013 recibieron a 46 millones aproximadamente, unos datos importantes para tener en cuenta. Y la autoevaluación de esta clase, autoevaluación número 14, dice así: menciona y explica algunos de los riesgos que corren los inmigrantes
condición de ilegalidad en nuestro territorio, teniendo en cuenta que conocemos el estado económico, el aspecto económico de nuestro país, el aspecto político, cultural, en cuanto a la seguridad, en cuanto a lo social, teniendo en cuenta lo que sabemos de nuestro país, de nuestro territorio. Menciona y explica cuáles crees que pueden ser algunos riesgos que corren los inmigrantes que están en condición de ilegalidad. Eso es todo por hoy y nos encontramos en nuestra siguiente clase. Dios les bendiga.